¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Entender cómo estamos y por qué estamos implica volver hacia atrás, volver hacia el pasado. La historia justamente es la que nos explica esto, nos explica el pasado, y a veces hay una diferencia entre crónica e historia, la crónica como una sucesión de datos y la historia como esos mismos datos, pero articulados, explicados en sus causas y efectos de una manera coherente, que van estableciendo de qué modo los acontecimientos van evolucionando. En la historia sabemos que es el pasado y entonces en ese sentido, en primera instancia, pareciera que debía haber una sola historia, porque los hechos sucedieron tal cual sucedieron. Esto no es así. Porque así el historiador, inevitablemente, para hacer una interpretación de los hechos, está poniendo en juego su propia concepción de la vida, de la filosofía, del mundo. Es decir, por más que no quiera, al interpretar está valorando. Usted me dirá que entonces habría que llegar a la conclusión de que no es posible una historia neutra. Efectivamente, yo creo que no es posible una historia neutra. Se ha enseñado en los colegios durante muchas décadas una interpretación de la historia, pero se la ha enseñado como la historia argentina. Hay una estrecha vinculación entre los acontecimientos políticos, como se fueron dando, y el relato histórico que se fue generando, lo cual viene a probar precisamente que no hay una historia neutra. Vamos a tratar de, primero de reseñar cuáles son las que podríamos llamar las corrientes historiográficas más importantes en la historia argentina. La historia oficial, o liberal conservadora, o historia mitrista. La nueva escuela histórica. En tercer término, la historia, el revisionismo rosista de derecha. En cuarto lugar, el revisionismo histórico que desarrollaron los forjistas, la gente de Fordham. En quinto lugar, el rosismo más popular, el rosismo peronista. Después la historia social y después la historia como séptima corriente, la historia federal provinciana o latinoamericana. Podríamos decir que cuando la clase dominante se consolida en la Argentina, esa clase dominante constituida por los dueños de las más importantes estancias de la pampa húmeda y el gran comercio importador y exportador, que se expresa esto a partir de 1862 con la presidencia de Mitre, no es curioso, sino que es natural, que justamente Mitre, que es el dueño de uno de los diarios más importantes de aquella época y que todavía subsiste, y que es hombre que representa políticamente a este sector social, el que eche las bases de una interpretación de la historia.
una interpretación de la historia que está centrada en los trabajos, las biografías que él hace sobre Belgrano y San Martín, y la aceptación de la concepción de civilización o barbarie sostenida por Sarmiento como el eje de interpretación de las luchas sociales y políticas. Esta historia de Mitre va a ser proseguida por Vicente Fidel López, aunque Vicente Fidel López se nutría más en la historia oral por los relatos de su padre, el autor del himno Vicente López y Planes, pero era coincidente en general con la historia elaborada por Mitre. Y el gran divulgador que va a aparecer, que es Alfredo Grosso. Los libros de Grosso a fin de siglo XIX, principio del siglo XX, van a formar generaciones. Se calcula que se editaron entre 1,5 millones, 1.800.000 en varias épocas, ¿no?, de libros de la historia de Grosso. En esta historia aparece como bajo el esquema civilización o barbarie, aparecen como las grandes figuras aquellos que son expresión de la civilización. Es decir, los que dicen que Argentina no tiene por qué mirar hacia Latinoamérica, sino debe mirar hacia el Atlántico, debe tomar como ejemplo Europa, y por tanto los próceres más importantes son aquellos que han sido amigos de los europeos o más específicamente amigos de los ingleses, es decir, el caso de Rivadavia o el caso de Mitre, de lo cual viene en consecuencia de esto una política de inversiones británicas, de contratación del empréstito Baring Brothers, por ejemplo, por Rivadavia, y nueva deuda externa contratada por Mitre, una política donde la historia la hacen los grandes hombres, no la hacen los pueblos, la hacen más bien los grandes hombres o las élites. Y esta historia es, digamos, plantea, como lo sostuvo Sarmiento, que los indios, los negros, los criollos, los gauchos, en general son gente de segunda clase, y que si deben desaparecer es mejor, y que hay que basarse en la inmigración europea, que es la que son los hombres civilizados que van a llevar el país adelante. Se produce un hecho que modifica la situación, que es la llegada al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Esto es interesante porque en 1916 acceden al gobierno con Hipólito Yrigoyen un frente nacional que tiene su sustento en las clases medias urbanas y clases medias rurales, y también los sectores más pobres del interior, ¿no? Y aparece, no es tampoco casualidad, sino que inmediatamente aparece una nueva corriente historiográfica, que es la nueva escuela histórica. Yrigoyen asume el gobierno en 1916 y en 1918-19 aparecen varios historiadores que empiezan a separarse de la vieja interpretación dada por el mitrismo. Entre estos historiadores aparece Emilio Ravignani, que era radical, que avanza audazmente la reivindicación de Artigas. Mitre y Vicente Fidel López habían denigrado a Artigas, y probando que ellos no hacían historia neutra, hay una carta de Mitre a Vicente Fidel López donde le dice: nosotros podemos disentir en algunos matices, pero a Artigas lo hemos enterrado históricamente. Había el propósito de enterrar históricamente al caudillo más lúcido y que tenía un apoyo popular extraordinario. Ravignani avanza haciendo una crítica a esta posición y reivindica a Artigas, y está a punto de hacer una reivindicación de Rosas. No llega a tanto, no se atreve a tanto. En realidad podría haberse atrevido, porque Yrigoyen y Alem eran parientes de un mazorquero rosista. El abuelo de Yrigoyen muere ajusticiado después de Caseros, y aparece en esa nueva escuela histórica una figura importante que tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios políticos, que es Ricardo Levene. Ricardo Levene parece que hizo esta suposición. Mitre escribió sobre Belgrano, escribió sobre San Martín, y yo voy a escribir sobre Moreno. Y hace 3 tomos sobre Moreno, muy minuciosos en todo, pero quitando de esa biografía el plan de operaciones de Moreno, que es el centro, como lo vamos a ver, de la política de Moreno, y es en realidad el programa de la Revolución de Mayo. Y Levene vuelve en general, en casi la mayor parte de su obra histórica, a la historia mitrista o liberal. Y en 1930 se produce otro hecho importante.
se produce el derrocamiento de Irigoyen, 6 de septiembre del 30. También allí verificamos esta correlación entre lo político y lo histórico. Uriburu toma el poder. Uriburu es un hombre de posiciones totalmente antipopulares, como se sabe, de una concepción fascista. Sus asesores habían endiosado a Mussolini. Y en 1930, poco después de que se instala la dictadura de Uriburu y empieza una fuerte represión contra los radicales, torturas en los sótanos de la penitenciaría y radicales enviados a Ushuaia, anarquistas fusilados como Joaquín Penina en Rosario, por ejemplo, en medio de esa dictadura que se atribuía el nombre nacionalista, pero era pro-yanqui, Carlos Ibarguren, que es el que le plantea a Uriburu la conveniencia de eliminar la Constitución del 53 y reemplazarla por una constitución similar a la que había establecido Mussolini en Italia, publica Juan Manuel de Rosas Su vida, su drama y su tiempo, e inicia con este libro la corriente historiográfica rosista de derecha. Este libro de Ibarguren tiene la característica de hacer una reivindicación de Rosas en tanto el gran ganadero, en tanto el hombre que pone orden. No toma en cuenta al Rosas que defiende la soberanía ante las invasiones francesas y después anglo-francesas, no toma en cuenta la ley de aduanas de Rosas. Esta escuela historiográfica rosista de derecha tiene un continuador que es Ignacio Anzoátegui. Anzoátegui era un juez que acostumbraba a hacer ironías muy mordaz. Entonces no es que haga grandes aportes a la investigación histórica, pero lo que va a hacer es empezar a mover los mausoleos. Al burlarse de algunas figuras históricas empieza a hacerle perder prestigio a estas grandes estatuas que había construido la historia mitrista. Por ejemplo, Anzoátegui dice: Sarmiento trajo al país varias plagas, entre otras los italianos y las maestras. Entonces, con esta un poco desparpajo de Anzoátegui, no dejaba sin embargo de decir sus cosas reaccionarias, tuvo su trascendencia en el sentido de que un poco rebajó a los próceres del pedestal, a los próceres de la historia liberal. Es el caso de los hermanos Irasusta, por ejemplo, que fueron con el diario de la Nueva República uno de los predicadores del golpe de Uriburu y que publican la Argentina y el Imperio Británico. En 1935, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y especialmente Arturo Jauretche impulsan Forja. Forja era la expresión de la resistencia radical. Y de allí surge Forja. Forja es la expresión del radicalismo más irigoyeniano, del radicalismo más combativo. Es decir, una pequeña burguesía radical, una clase media diríamos, radical, que quiere levantar las banderas de Irigoyen, especialmente frente al copamiento del partido por parte de Alvear. Y empieza allí también un revisionismo distinto, que es el que se debe a las investigaciones de Raúl Scalabrini Ortiz. Y entonces indaga sobre los ferrocarriles, publica Historia de los ferrocarriles argentinos, publica Política británica en el Río de la Plata. Y en estos libros empieza a hacer un avance importante, hace la crítica al gobierno de Rivadavia, el empréstito Baring Brothers como expresión de la política británica, da una conferencia que se llama Las dos rutas de mayo y se contrapone totalmente a la historia oficial. La historia oficial decía que Rivadavia había sido el continuador de Moreno. En la medida en que Moreno había preconizado la libre importación con la representación de los hacendados, Rivadavia era su continuación. Scalabrini dice: hay dos rutas de mayo, la ruta de la revolución, que es la ruta de Moreno, y la ruta de la contrarrevolución, que es el gobierno de Rivadavia. Hay una especie de continuación de Forja, que es la tarea que realiza Arturo Jauretche. Jauretche, que se mete de nuevo en la cuestión histórica con Política Nacional y Revisionismo Histórico en 1961, y especialmente con el Manual de Sonceras, en el cual desmitifica muchas de las sonceras que nuestras maestras ingenuamente y con el mayor cariño nos metieron en la cabeza en la escuela primaria muchos años atrás. Esta corriente de Forja
es un revisionismo mucho más popular, mientras los viejos revisionistas rosistas de derecha tomaban una línea Saavedra-Rosas, por ejemplo, Scalabrini toma Moreno, algunos aspectos de Rosas, dice Scalabrini, los caudillos federales e Irigoyen. Hablando de Irigoyen, estamos hablando del primer movimiento nacional del siglo XX. Viene el 17 de octubre, la clase trabajadora irrumpe en el escenario político, se hacen las elecciones, triunfa Perón y el revisionismo se hace más popular. Hacia 1946, 48, 50 empiezan a aparecer varios libros que conforman un nuevo revisionismo, un revisionismo nacional popular, un revisionismo rosista peronista, lo llamaríamos, que tiene sus principales figuras en José María Rosa y Fermín Chávez. José María Rosa, que avanza incluso a hacer la crítica de la guerra contra el Paraguay, cosa que los viejos revisionistas no se atrevían a hacer. En un hermoso libro, Las Montoneras y la guerra del Paraguay, José María Rosa hace un aporte muy interesante. Y Fermín Chávez hace varios aportes nuevos que algunos están ligados a su origen de entrerriano, nacido en Nogoyá, cuando hace la reivindicación de Ricardo López Jordán como un gran caudillo popular, que era una figura totalmente silenciada. Pero lo curioso que va a ocurrir es que este revisionismo no se va a trasladar a los colegios. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un hecho interesante que se produce al margen de los historiadores. Viene el golpe del 55, como dice el nombre de la resistencia, César Marcos, la noche cayó sobre nosotros. La Argentina ya era una Argentina distinta, a partir del exilio de Perón. Y se produce algunos hechos donde los gobernantes del 55, especialmente contraalmirante Rojas, toman la historia para legitimar lo que ellos están haciendo, es decir, la usurpación del gobierno que hacen el 16 de septiembre del 55. Y empieza a hablarse de la revolución llamada libertadora como la expresión de Mayo Caseros. Y entonces se produce un fenómeno interesante de revisionismo histórico en las bases del peronismo, que hace esta reflexión: si este gobierno, que es enemigo de lo popular y está criticando al gobierno que había sido elegido por el pueblo, también critica a Rosas, posiblemente lo que es críticas a Rosas sean mentira y los elogios a Rivadavia o a Sarmiento también sean mentiras. De ahí que Arturo Jaureche dijera que el que más hizo por el revisionismo histórico en la Argentina fue el almirante Rojas, porque se produjo un revisionismo por debajo, más allá de lo que ocurría en las academias, lo que ocurría en los colegios, donde en los colegios los cuadros que se habían puesto en la época de Mitre y de Grosso y de Levene seguían incólumes. Es decir, los retratos que hemos visto todos en los colegios, Mitre, Sarmiento, Rivadavia, un Moreno y un San Martín que aparecían en los retratos, previamente lavados de algunas de sus posiciones, como por ejemplo un Moreno que llegaba al colegio primario sin el plan de operaciones, y un San Martín que llegaba al colegio primario vaciado totalmente de sus posiciones más importantes, convertido en un prócer más o menos liberal conservador, ¿no es cierto? En esa época, 1955, es nombrado interventor de la Universidad de Buenos Aires el profesor José Luis Romero, uno de los más importantes historiadores que ha nacido en la Argentina. Yo digo historiadores que han nacido en la Argentina porque no es que Romero fuera un historiador muy importante en cuanto a los estudios de historia argentina, él mismo lo decía. Él decía que había escrito sobre la historia argentina un poco por una obligación ciudadana. Romero era un hombre que había hecho investigaciones muy interesantes sobre la historia universal,
europea, diríamos, es decir, cómo aparecen las ciudades, cómo aparecen los burgos, cuál es el fenómeno por el cual se va terminando la Edad Media y van apareciendo las burguesías. Era un tipo prestigiado por sus investigaciones a nivel internacional, pero por sus trabajos sobre este periodo. Entonces, cuando Romero llega a la intervención en la Universidad de Buenos Aires, él estaba al tanto de los últimos progresos producidos en la investigación histórica en Europa, echa las bases de una transformación en los estudios de la historia en la Argentina, desde su cargo como interventor. Él venía muy influido por la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales francesa, que había nacido hacia el año 1929, planteaba de que la historia no podía ser una sucesión de fechas, de batallas y de nombres, que en realidad las personalidades no son lo fundamental en la historia, un poco la influencia marxista que había llegado a esta Escuela de los Anales. Y por otro lado, la Escuela de los Anales dice, la historia debe requerir el aporte de la economía, de la sociología, de la demografía. No es posible hacer historia si no se conoce la población de un país. No es posible hacer historia si no se conocen las fuerzas económicas, si no se conocen las fuerzas sociales, si no se conoce la cultura, si no se conoce la estadística. Es decir, todas estas disciplinas deben aportar a la historia, y la historia va a enriquecerse desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de las conclusiones que se puedan sacar de los estudios. Esto podría haber sido muy positivo. Romero echó las bases además de la carrera de Economía y la carrera de Sociología, y podría haber sido un aporte fundamental, a mi juicio, en la renovación de los estudios históricos de la Argentina. Pero no fue así en realidad, no fue así porque también la política vuelve a mezclarse. Era un periodo de un fervor antiperonista muy marcado en la intelectualidad, y entonces esta nueva escuela histórica, que es la historia social, avanza en algunos aspectos, pero en definitiva termina por decir que no viene a cuestionar a la historia mitrista, sino a remozarla, según palabras textuales de Alperín Dongui, que es un hombre marcadamente antiperonista, fue interventor en la Universidad del Litoral en ese periodo. La historia social no significó un cambio fundamental, no significó aportes que desde la historia social hicieran ver la necesidad de modificar no solo los próceres de la escuela primaria, sino los nombres de las calles, los nombres de las plazas, las estatuas, porque la clase dominante mitrista, al consolidarse, no solo impuso determinados próceres en los colegios y en las academias, sino que creó toda una iconografía, una nomenclatura, que lógicamente, si uno entra a revisar determinadas figuras, habría que empezar a cambiarlos, ¿no? Recupera algunas cosas que no las descubren ellos, pero que las incorporan a sus textos, como por ejemplo la importancia de la aduana de Buenos Aires, el control de la aduana de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, desarrollan una historia más fundamentada, pero que no transgrede, que no cuestiona las bases fundamentales de la historia mitrista, y no lo puede hacer en la medida que justamente nace bajo la influencia de un gran fervor del liberalismo conservador que se expresa en el gobierno de Aramburu. Pero en esa época también, mientras esto se produce a nivel gubernamental, se produce otro fenómeno muy importante, que es la clase trabajadora, abrumadora mayoría peronista, se lanza a la resistencia, con caños, con sabotajes, con huelgas. Se vive la época del voto en blanco. Entonces todo este fenómeno, donde el pueblo, las mayorías populares, de una manera inorgánica, de una manera, digamos, espontánea, pero están haciendo su pelea, al mismo tiempo aparece un grupo de hombres que investigan en la historia y que empiezan a echar las bases de una nueva corriente historiográfica, que sería la séptima, después de la historia social. Será designado como historia federal provinciana, en la medida en que reivindica a los caudillos federales, pero especialmente del interior, y parcialmente a Rosas,
o historia latinoamericana en la medida que la óptica es una óptica latinoamericana. Por ejemplo, se analiza la guerra del Paraguay desde una óptica latinoamericana, como en realidad la analizó Alberdi en una audacia intelectual notable para su época, ¿no? A veces se la llama también historia socialista en la medida que analiza los enfrentamientos de las clases, los acontecimientos en base a las clases sociales, como se están moviendo, se están enfrentando. Es el caso de historiadores, como Rodolfo Puigdós, por ejemplo, que viene del Partido Comunista y apoya luego al peronismo. Otros que vienen de líneas trotskistas nacionales, como José Eduardo Ramos, otros que vienen del radicalismo, después han pasado al peronismo, como Juan José Hernández Arregui, otros como Eduardo Astesano, por ejemplo. Es decir, son aportes diversos. En el caso de Hernández Arregui, formación de la conciencia nacional, donde analiza distintas etapas históricas y distintas líneas ideológicas, y imperialismo y cultura. Puigdós publica crítica de los partidos políticos argentinos. Ramos publica Revolución y Contrarrevolución. Y se empieza allí, a través de estos historiadores, a desarrollar una corriente que yo creo que está estrechamente ligada a este fenómeno de la reivindicación latinoamericana que hace Perón, por ejemplo, en el año 53, cuando él quiere hacer el ABC con Chile y Brasil, porque se reivindica la figura de Felipe Varela, por ejemplo, que había sido destruido por la historia liberal, y también por alguna samba que decía Felipe Varela matando bien y se va. Y se descubre que Felipe Varela levantaba la bandera de la Unión Americana y promovía desde Chile la formación de ateneos de Unión Americana. Entonces se hace una reivindicación importante. Se hace una reivindicación de Manuel Ugarte, que había quedado totalmente silenciado por su crítica a los Estados Unidos. Él consideraba que los Estados Unidos eran una fuerza avasallante sobre la América Latina y que la única forma en que América Latina podía parar ese avance era la unidad latinoamericana. Ugarte planteaba en 1901, 1912 esa necesidad de unión latinoamericana, y en 1912, como él era socialista, decía: yo soy socialista, pero soy un socialista nacional. Estos autores empiezan a reivindicar a figuras que habían sido olvidadas o silenciadas, pero en general lo que nos interesa a nosotros, me parece importante conocer, es la existencia de por lo menos 7 corrientes historiográficas y la necesidad de que, si no en la escuela primaria, pero por lo menos en la escuela secundaria y en la universidad especialmente, se conozcan las distintas líneas historiográficas y se lea a los distintos autores de cada una de las corrientes historiográficas. En este sentido, yo comparto la posición de la 7ª corriente historiográfica, federal provinciano latinoamericana, y creo que la cuestión, la gran polémica de los próximos años va a estar dada por una historia escolar, primaria, una nomenclatura de las plazas, de las calles, una exaltación por parte de la generalidad de los intelectuales con respecto a una persistencia de la vieja historia mitrista algo remozada, y una historia nueva que es la que plantea que los pueblos son los protagonistas de la historia, que se expresan a veces en determinados hombres, pero son los pueblos los que van haciendo la historia, lo cual no solo va a hacer justicia histórica, sino que también va a dar mayor confianza a los políticos y a los intelectuales en las posibilidades de nuestro pueblo de encontrar un camino mejor de una Argentina que supere los problemas que hoy la aquejan. Desde el salar, ardiente y mineral,
vacunarse contra la gripe. Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación.